Vivimos en una era que se vende como el pináculo del desarrollo humano. Se nos repite incansablemente que tenemos más que nunca, más acceso, más oportunidades, más comodidad. Y sin embargo, dentro de muchos, hay una voz que susurra una pregunta inquietante: ¿por qué entonces no somos más felices? La paradoja está instalada en el alma. Por fuera, la vida parece ordenada, dispositivos inteligentes, redes que conectan el mundo, trabajos que pagan lo suficiente para sobrevivir. Pero por dentro, hay un vacío que se expande en silencio, como una grieta que recorre el piso de una casa impecable. A veces, al mirar al espejo, uno no ve un rostro cansado de trabajar, sino una máscara perfectamente diseñada para parecer funcional. Pero detrás de esa imagen pulida, se oculta una sensación: algo no encaja. Nos enseñaron que el éxito se ve como una oficina con ventanales o una casa con jardín. Pero nadie nos explicó qué hacer cuando logramos esas cosas y el alma sigue sintiéndose ausente, como si no estuviera habitando el cuerpo que camina por esas salas. Hay un tipo de tristeza que no se llora, sino que se calla. No es tristeza por una pérdida concreta, sino por una ausencia general, por una vida que parece cumplirse, pero no vivirse. Nos rodeamos de pantallas que prometen compañía, de agendas llenas que prometen propósito y de metas que prometen sentido. Pero al final del día, al apagar la luz, algo dentro se pregunta si todo eso no fue simplemente ruido. Esta es la época del rendimiento, del siempre ocupado, del estoy bien, gracias. Pero también es la época en que más personas confiesan, en secreto, sentirse perdidas. Se prometió conexión, pero hay más gente sola que nunca. Se prometió libertad, pero vivimos atrapados en rutinas que nadie se atreve a cuestionar. Se prometió abundancia, pero cada vez nos sentimos más insatisfechos. La vida moderna es una coreografía bien ensayada. Todos saben qué paso seguir. Estudiar, trabajar, ganar, mostrar. Pero nadie nos enseñó a detenernos y preguntar: ¿para qué? El ruido de la productividad ha reemplazado el silencio de la contemplación. Y en ese intercambio, hemos perdido algo que no puede medirse en estadísticas: el sentido. Nos movemos como engranajes de una maquinaria que no descansa. Día tras día, con precisión programada, nos despertamos para repetir los mismos actos con la esperanza de que algo cambie, aunque todo siga igual. La rutina no es el problema. Lo inquietante es que la rutina ha vaciado de alma a nuestros días. Hacemos lo que se espera de nosotros, pero algo esencial ha dejado de vibrar. Detrás de cada calendario lleno hay una persona que ya no recuerda que se siente estar presente. Y detrás de cada sonrisa automática hay una duda que nadie se atreve a nombrar. ¿Será esto todo? ¿Será esta la vida que imaginábamos cuando éramos niños y pensábamos que todo era posible? La promesa era clara: si haces lo correcto, si sigues el camino, encontrarás satisfacción. Pero muchos han llegado al final del camino y han descubierto que no hay nada allí. La modernidad ha vendido la idea de que tener es lo mismo que ser. Pero cuanto más acumulamos, más nos alejamos de aquello que no se puede poseer: la paz interior. La ansiedad se ha vuelto el idioma común. No se grita, no se publica, pero vive en el cuerpo, en el insomnio, en la tensión muscular, en ese cansancio que no se va ni con vacaciones. La fatiga ya no es solo física. Es existencial. Es la sensación de estar vivo sin saber por qué. Es el peso de los días que se repiten sin una melodía que los distinga. La abundancia externa no ha logrado llenar la escasez interna. Tenemos 1000 opciones, pero no sabemos elegir. Estamos rodeados de voces, pero no sabemos escucharnos. Hemos confundido movimiento con progreso. Pero correr sin dirección también agota. Y eso es lo que muchos hacen hoy: correr sin saber hacia dónde. Los avances tecnológicos nos han dado velocidad, pero nos han quitado profundidad. Todo es inmediato, pero superficial. Todo es visible, pero sin alma. El contacto humano se ha vuelto una notificación. La mirada ha sido reemplazada por un emoji. El abrazo, por una reacción. El diálogo, por un mensaje de voz acelerado. ¿Dónde quedó la pausa? ¿Dónde quedó el silencio que invita a la reflexión, no como ocio improductivo, sino como un acto de dignidad?
El consumo se ha vuelto nuestro pasatiempo y nuestra identidad. Compramos para sentir que existimos. Y cuando el efecto pasa, volvemos a comprar. Vivimos comparándonos con versiones editadas de otras personas hasta que olvidamos que también nosotros somos reales, imperfectos, únicos. La comparación constante ha destruido la autoestima silenciosamente. Porque nunca se gana un juego que está diseñado para que siempre pierdas. La vida parece más una competencia que una experiencia. Cada uno corriendo en su propia cinta, mirando de reojo si el de al lado va más rápido. Nos volvimos productos. Versiones de nosotros mismos optimizadas para gustar, para ser aceptados, para encajar. Pero en ese intento, muchos dejaron de reconocerse. La modernidad prometió libertad, pero impuso un molde. Y quien no entra en él, se siente defectuoso, incompleto, inadecuado. El sistema no grita. Susurra. Y en ese susurro te convence de que si no estás satisfecho, el problema eres tú. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si el problema no es la persona que siente, sino el entorno que niega ese sentir? No estamos mal por sentirnos vacíos. Estamos vacíos porque todo a nuestro alrededor fue diseñado para distraernos de lo esencial. Las promesas rotas de la modernidad no son errores, son estructuras. Nos dijeron que el trabajo era dignidad, pero olvidaron decir que sin descanso, el trabajo se convierte en esclavitud. Nos dijeron que la conexión era progreso, pero nadie advirtió que sin profundidad, toda conexión es una ilusión. Nos vendieron el progreso como una línea ascendente infinita. Pero el alma humana no crece así. A veces necesita detenerse, retraerse, volver a empezar. La idea de que todo debe ser medible ha despojado de valor a lo intangible. El amor, la presencia, el arte, la espiritualidad, son vistos como lujos, no como necesidades. Y sin embargo, son esas cosas las que nos hacen humanos. Las que, al faltar, dejan un hueco que ningún logro profesional puede llenar. La rutina productiva ha suplantado la introspección. Pero nadie puede conocerse a sí mismo si no se detiene. Y si no nos conocemos, ¿cómo sabremos si estamos viviendo nuestra vida o la de alguien más? Nos urge reaprender a sentir. A detenernos. A decir no sé sin vergüenza. A escuchar el silencio sin necesidad de llenarlo. Porque solo en ese espacio no ocupado, sin algoritmos ni métricas, aparece una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Qué sentido tiene esto? Y no es una pregunta trágica. Es una pregunta viva. Es el principio de una búsqueda real. Una que no se mide en éxitos, sino en profundidad. La vida moderna nos enseñó a sobrevivir, pero olvidó enseñarnos a vivir. Nos dio herramientas, pero no dirección. Nos dio velocidad, pero no propósito. Y quizás, solo quizás, reconocer ese vacío no sea una debilidad, sino el primer acto de honestidad que necesitamos para empezar de nuevo. ¿Y si la angustia que sentimos no es un error, sino un llamado? ¿Y si en vez de apagarla, deberíamos escucharla? Porque a veces, el ruido del mundo moderno es tan fuerte que solo el dolor logra romperlo. Solo el vacío tiene el poder de devolvernos al centro. Y es allí, en ese espacio de incomodidad y sinceridad, donde puede comenzar algo distinto. No una solución mágica. No una receta de felicidad. Sino algo más valioso, el coraje de preguntarnos qué significa realmente estar vivos. Desde muy temprano, somos entrenados no para comprendernos, sino para adaptarnos. La educación moderna no cultiva el pensamiento profundo, sino la obediencia estructurada. Se nos enseña a responder, pero no a preguntar. A repetir conceptos útiles para el mercado, no a descubrir lo que nos hace humanos. La escuela no pregunta quién eres, sino qué sabes hacer. No te invita a explorar tu alma, sino a competir por calificaciones que aseguren un lugar en la maquinaria laboral. Se nos moldea para cumplir con expectativas externas, mientras la voz interna se va apagando lentamente. Crecemos aprendiendo que el valor se mide en función de lo que producimos. Que ser útil es más importante que ser auténtico. Que una vida con propósito es aquella que genera resultados cuantificables. Así, el niño que soñaba con mirar las estrellas termina con miedo de no llenar una hoja de Excel.
Cuando la producción es la medida de todas las cosas, el descanso se vuelve culpa, la contemplación se vuelve pereza y el arte se vuelve un lujo. La vida deja de ser una experiencia y se convierte en una tabla de rendimiento. El sistema económico no nos pide ser felices, nos pide ser funcionales. No le interesa nuestra paz interior, sino nuestro aporte al consumo. Y cuando sentimos que no damos suficiente, comenzamos a erosionar nuestra propia dignidad. En este contexto, el consumo se disfraza de identidad. Compramos no solo cosas, sino versiones de nosotros mismos. El coche que manejas, el teléfono que usas, la ropa que llevas, todo construye una narrativa que te define ante los demás. El problema es que esta identidad comprada siempre está incompleta. Siempre hay una nueva versión, un nuevo lanzamiento, una nueva necesidad creada por la maquinaria publicitaria que no quiere que nos detengamos, sino que sigamos deseando. La publicidad ya no vende productos. Vende aspiraciones. Vende la idea de que con cada compra te acercas a una mejor versión de ti mismo. Pero esa versión nunca llega, porque está diseñada para mantenerse siempre inalcanzable. La tecnología, que prometió liberarnos, ha terminado por domesticarnos. Cada avance nos hace más dependientes, menos autónomos. Cuanto más nos conectamos, menos sabemos estar solos. Cuanto más acceso tenemos, menos profundidad cultivamos. Los algoritmos nos conocen mejor que nosotros mismos. Saben lo que queremos antes de que lo deseemos. Y en ese espejo brillante, hemos perdido la capacidad de saber qué es realmente nuestro y qué ha sido implantado. No es una conspiración. Es una estructura. Una red de incentivos que favorece la velocidad por encima de la verdad, la imagen por encima del contenido, la atención por encima de la reflexión. El tiempo ha sido secuestrado. Ya no vivimos el presente, lo usamos como un puente hacia un futuro que siempre se retrasa. Todo lo que hacemos es para llegar a un punto que, cuando llega, ya no se siente suficiente. El después se ha convertido en una trampa. Después de este ascenso, seré feliz. Después de esta compra, me sentiré completo. Después de este logro, podré descansar. Pero ese después nunca es ahora. Incluso el ocio ha sido colonizado por la lógica del rendimiento. Ya no descansamos para vivir, descansamos para volver a ser productivos. Las vacaciones son contadas en likes y el tiempo libre se monetiza con contenido. Hasta la espiritualidad se ha convertido en mercado. Ya no se busca sentido, se consume sentido. Meditaciones de 5 minutos, mantras en camisetas, iluminación empaquetada para entregas en 24 horas. Más conectados, menos unidos. Más informados, menos sabios. Más opciones, menos libertad. Estas paradojas no son casuales, son síntomas de un modelo que ha confundido cantidad con calidad, presencia con visibilidad, expresión con exposición. La ilusión de autonomía es otra máscara. Creemos que elegimos, pero elegimos entre opciones predefinidas. Creemos que somos libres, pero seguimos rutas dictadas por necesidades creadas artificialmente. La sobreinformación no nos ha hecho más lúcidos. Nos ha aturdido. Nos ha fragmentado. Saber un poco de todo ha reemplazado el comprender profundamente algo. Leemos titulares, no ideas. Reaccionamos, no meditamos. La cultura de la inmediatez ha arrasado con el silencio. Cada momento debe ser llenado, cada vacío cubierto, cada pausa justificada. Pero en esa aceleración hemos perdido el arte de simplemente estar. El éxito se ha convertido en una estética. Es una foto, no una experiencia. Es un feed, no una vida. Y si no aparece allí, parece que no cuenta. Nos comparamos con ficciones ajenas, olvidando que las vidas reales no tienen filtros. Vivimos como si la visibilidad fuera el mayor valor. Como si lo no visto no existiera. Pero lo más valioso de la vida, la ternura, el pensamiento profundo, la intimidad verdadera, siempre ocurre lejos de las cámaras. Cada vez que abrimos una red social, ingresamos a un mercado de atención. Y en ese mercado, nosotros somos el producto. Nuestra mente, nuestro tiempo, nuestra emocionalidad, todo está en venta.
La falsa conexión digital ha desplazado al encuentro humano. Conversamos, pero no nos escuchamos. Opinamos, pero no dialogamos. Reaccionamos, pero no comprendemos. Y así, se ha generado una epidemia de aislamiento acompañado. Estamos rodeados, pero solos. Vemos historias, pero no compartimos experiencias. Seguimos personas, pero no nos vinculamos con ellas. La vida se ha vuelto una exhibición. Y cada día que no es digno de mostrarse parece haber sido desperdiciado. Pero vivir no es un espectáculo. Vivir es sentir, aunque no se vea. En este sistema, todo se convierte en contenido. El dolor, la felicidad, el despertar espiritual, todo se transforma en piezas compartibles. Pero hay cosas que pierden su valor cuando se empaquetan. Incluso el amor ha sido atravesado por el mercado. Se elige pareja como se elige un producto. A través de filtros, algoritmos, estadísticas. Pero el alma no tiene match, tiene resonancia. La cultura del éxito ha elevado la vara de la autosuficiencia al punto de hacer del error una vergüenza. Ya no se puede fallar, dudar, titubear. Todo debe ser perfecto, inmediato, impecable. Pero lo humano es todo lo contrario. Lo humano es torpe, lento, contradictorio. Lo humano necesita espacio, permiso, pausa. Y eso no se adapta bien a un sistema que exige eficiencia permanente. El sistema no impone con violencia, sino con seducción. Nos convence de que todo lo que nos da es lo que necesitamos. Pero lo que necesitamos no puede ser entregado por una máquina, porque no es un objeto, es una vivencia. Nos han hecho creer que más opciones significan más libertad. Pero estar frente a 100 caminos no sirve de nada si todos conducen al mismo lugar, a una vida vacía de sentido. La cultura de la productividad no nos ha enseñado a vivir mejor, sino a trabajar más. A estar disponibles siempre. A convertir cada minuto libre en una oportunidad de mejora. Y en ese proceso, lo sagrado ha sido reemplazado por lo rentable. Lo profundo, por lo inmediato. Lo esencial, por lo visible. Y en ese intercambio, perdimos la brújula. El sistema no tiene rostro, pero tiene forma. Está en la publicidad que sugiere que tu valor depende de tu imagen. En las apps que miden tu sueño, tu comida, tus pasos, tu éxito. En los discursos que dicen que si te esfuerzas lo suficiente, llegarás, aunque muchos nunca lleguen. Nos enseñaron que lo importante era avanzar. Pero nunca nos preguntaron hacia dónde. Y ahora, millones caminan en círculos, agotados, con la sensación de no estar yendo a ningún sitio. No se trata de destruir la tecnología, ni de romantizar el pasado. Se trata de reconocer que hay estructuras diseñadas no para nuestro bienestar, sino para mantenernos en movimiento, sin dirección. Hay algo profundamente perverso en hacer creer a las personas que son las únicas responsables de su sufrimiento, cuando en realidad han sido moldeadas por un entorno que les niega el respiro. Nos convirtieron en marcas personales, en trabajadores de tiempo completo de nuestra propia imagen. El descanso ya no es descanso, es una pausa antes del siguiente sprint. Y mientras más nos esforzamos por cumplir el estándar, más lejos nos sentimos de nosotros mismos. Porque ese estándar no fue diseñado para seres humanos, sino para máquinas. No es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de estructura. Y solo cuando reconocemos esa estructura, podemos empezar a cuestionarla. La mayor rebelión hoy no es el rechazo frontal, sino la lucidez. Es la capacidad de ver el sistema y no culparse por no encajar. Es recordar que el alma no es una unidad de producción, ni una cuenta de contenido, ni una marca que se optimiza. Es, simplemente, lo que somos cuando nadie nos está mirando. Y eso, en este mundo, es el acto más radical que se puede realizar. Hay un momento en que el sistema ya no necesita vigilancia externa. Ha hecho tan bien su trabajo que ahora es la propia mente la que vigila, exige, castiga y empuja. No es necesario un jefe que nos observe, porque ya hay una voz dentro que nos recuerda constantemente que no hemos hecho lo suficiente. Ese es el triunfo silencioso del mundo moderno, convertir la opresión en autoexigencia, disfrazar la esclavitud de disciplina, transformar el castigo en motivación.
El látigo ha sido sustituido por frases como sé tu mejor versión o tienes que dar más de ti. El cuerpo grita, pero la mente lo ignora. La fatiga se arrastra como sombra constante, pero se interpreta como parte del camino al éxito. Dormir poco se celebra, estar disponible siempre se aplaude, llenarse de tareas se considera una virtud. La ansiedad ya no es una señal de alarma, es una compañera de rutina. No se le teme porque es común. Se le acepta como se acepta el tráfico o el café amargo, con resignación normalizada. Cada vez más personas se despiertan con el corazón acelerado, no por emoción, sino por la presión de un día que aún no ha comenzado. La mente corre antes que el cuerpo, y ese desfase se vuelve una forma de vivir. El miedo a parar no es miedo al aburrimiento. Es miedo a escuchar lo que el silencio tiene para decir. Porque detenerse implica enfrentarse a preguntas que se han postergado demasiado tiempo. ¿Quién soy sin mis entregas? ¿Quién soy sin mis títulos? ¿Qué queda de mí cuando no tengo nada que mostrar? Estas preguntas son la puerta a un abismo que pocos se atreven a mirar. Y en ese abismo aparece el síndrome del impostor. No importa cuánto logres, algo dentro susurra que es cuestión de tiempo antes de que los demás descubran que eres una farsa. Que no vales tanto como aparentas. La paradoja es cruel, cuanto más te esfuerzas por encajar, más te alejas de ti mismo. Cuanto más cumples con lo que se espera, más te traicionas. Y esa traición deja una herida invisible que se profundiza con cada día. El perfeccionismo se presenta como una virtud, pero en realidad es un disfraz de odio hacia uno mismo. Una forma de decir, no soy suficiente tal como soy, debo corregirme constantemente. El error se convierte en una amenaza personal, no en una oportunidad de aprendizaje. Cada falla se vive como un fracaso del ser, no del hacer. Y así, poco a poco, se va erosionando la autoestima. Muchos ya no saben descansar. Y no porque no quieran, sino porque sienten culpa al hacerlo. Como si cada momento de pausa fuera una traición a su propia productividad. Responder correos a medianoche, revisar notificaciones en la madrugada, trabajar durante las vacaciones, todo esto se ha convertido en insignias de compromiso, cuando en realidad son síntomas de desconexión profunda. La jornada laboral ya no tiene fin. Se filtra en los fines de semana, en las cenas familiares, en los paseos breves. La mente sigue trabajando incluso cuando el cuerpo está sentado en el sofá. Y así, vivir agotado se ha vuelto normal. Vivir estresado es parte del trato. Vivir con el corazón acelerado es una condición básica de pertenencia al sistema. Pero ese precio es demasiado alto. Porque en el intento de cumplir con todo, muchos han dejado de cumplir consigo mismos. Se han abandonado para ser aceptados, se han perdido para ser validados. El yo se ha diluido en los roles. Ya no sé si soy la persona que ama leer o solo soy el que entrega a tiempo. No sé si disfruto lo que hago o simplemente no sé hacer otra cosa. La identidad se construye en función del hacer, no del ser. Y cuando el hacer se detiene, queda un silencio incómodo. Un espacio que debería ser hogar, pero que se siente extraño. Ese vacío es disfrazado con logros. Con fotos de celebraciones, con publicaciones de éxito, con discursos de superación. Pero dentro, hay una tristeza inexplicable que no se va. Y es que hemos confundido éxito con plenitud. Pensamos que tener reconocimiento significa estar bien. Pero hay muchas personas admiradas que lloran en secreto por sentirse vacías. Ese es el vacío disfrazado de éxito. Una sensación de no estar viviendo tu vida, sino interpretando un papel que otros han escrito para ti. Y ese papel se sostiene porque el sistema ahora vive dentro. Ya no hace falta un superior que exija, porque lo llevamos incrustado en la mente. Es un juez que no duerme, que mide, que compara, que siempre encuentra una falla. El diálogo interno se ha vuelto una cadena. No es amable, no es comprensivo, no es sabio. Es una réplica exacta del sistema, exigente, acelerado, impersonal. Cada pensamiento está atravesado por la lógica de la mejora constante. No importa lo que logres, la pregunta será siempre la misma, ¿y ahora qué? El descanso es visto como pérdida. La alegría espontánea como inmadurez. El amor sin méritos como debilidad.
Todo debe ser ganado, justificado, optimizado. Así, el alma deja de respirar. Vive apretada entre expectativas, encerrada en estructuras que le son ajenas, intentando sobrevivir en una narrativa que nunca escribió. Nos volvimos gestores de nuestra propia imagen. Editamos nuestras emociones, corregimos nuestras palabras, adaptamos nuestras opiniones para no desentonar. Y en esa edición constante, hemos borrado partes esenciales. Aquello que era único, lo volvimos contenido. Lo espontáneo, lo convertimos en estrategia. El miedo a no ser suficientes ha colonizado cada rincón del pensamiento. Y entonces vivimos para agradar, para impresionar, para mantener una ilusión de control que se deshace apenas cae la noche. No se puede vivir así sin consecuencias. Tarde o temprano, el cuerpo grita lo que el alma ha estado callando. Enfermedades sin causa médica. Tristeza sin explicación lógica. La salud mental se deteriora no porque falte fuerza de voluntad, sino porque se vive en un entorno que castiga lo humano y premia lo mecánico. Nos dicen que pensemos positivo, que seamos resilientes, que agradezcamos lo que tenemos. Pero eso no sirve si cada día es una batalla contra uno mismo. El autoabandono ha sido maquillado de responsabilidad. Pero no es responsable quien se ignora para cumplir, quien se desgasta para mantener una fachada. Somos el único ser vivo que necesita justificarse por descansar, por llorar, por dudar. Los demás seres simplemente son. Pero nosotros hemos aprendido que ser es inaceptable si no es rentable. Y en esa lógica, perdemos contacto con la esencia. Olvidamos lo que nos conmueve, lo que nos nutre, lo que nos da sentido. Nos volvemos eficientes, pero huecos. Muchos ya no saben qué quieren. Solo saben lo que deben. Y eso los mantiene en movimiento, pero no los lleva a ninguna parte. Caminan, pero no avanzan. El sistema no solo marca los ritmos externos, también ha definido cómo debemos sentirnos, cómo debemos pensar, qué debemos desear. Y en esa colonización de lo interno, ha dejado poco espacio para lo genuino. Lo espontáneo es sospechoso. Lo diferente, peligroso. Lo auténtico, subversivo. Así, vivir según uno mismo se vuelve un acto de rebeldía. Pero muchos ya no recuerdan cómo se hace. Están atrapados en una versión de sí que ya no les pertenece. La esperanza, entonces, no está en adaptarse más, sino en comenzar a desadaptarse. A desaprender. A desinstalar esa voz que repite lo que el sistema quiere oír. Es un proceso lento, incómodo, pero necesario. Porque el verdadero éxito no es cumplir con todo, sino volver a encontrarse con uno mismo sin tener miedo de lo que se va a encontrar. El dolor no es el problema. El problema es haberlo normalizado. Haberlo llamado madurez, responsabilidad, crecimiento. Cuando en realidad era renuncia, desconexión, abandono. La vida no se puede vivir desde la exigencia constante. No se puede amar desde el juicio. No se puede crear desde el miedo. Y no se puede ser libre desde la culpa. Por eso es vital detenerse. No para escapar, sino para mirar de frente. Para volver a escuchar esa voz suave que alguna vez supimos reconocer. La que no exige. La que no compara. La que simplemente dice, estás aquí, y eso basta. Hay un día en el que todo sigue igual por fuera, pero algo ha cambiado por dentro. La ropa es la misma, el café sabe igual, las tareas no han variado. Pero algo se quiebra, silenciosamente. Y uno se encuentra de pronto preguntando en voz baja, ¿esto es todo? Esa pregunta no grita. No rompe puertas ni lanza objetos. Es sutil, pero contundente. Surge en medio de un atasco, en el pasillo de un supermercado, o justo al cerrar la computadora después de una jornada eterna. Es un murmullo que no se va. Al principio, intentas ignorarla. Te dices que es un mal día, una mala racha, una nube pasajera. Pero la pregunta regresa. Una y otra vez. Como si algo dentro supiera que hay una grieta en el decorado perfecto. No es depresión, no es tristeza, no es vacío. Es otra cosa. Una sospecha antigua que despierta. Una intuición de que hay una vida más profunda, más viva, más real,
que no estás viviendo. Y entonces el sistema ya no logra convencerte del todo. Empiezas a ver los discursos de éxito como repetidos, las metas como ajenas, los mandatos como disfraces. Nada suena tan verdadero como antes. La rutina, que antes se vivía como estabilidad, comienza a sentirse como encierro. El ruido constante, como anestesia. La productividad, como una forma de huida. Y eso incomoda, duele, confunde. Pero ese dolor no es una falla. Es un aviso. Una señal de que aún hay algo despierto en ti. Algo que no se ha rendido. Algo que todavía recuerda que la vida puede ser distinta. Empieza el desgarro. El espacio entre lo que vives y lo que anhelas se hace evidente. Ya no puedes sostener la ilusión con tanta naturalidad. Ya no puedes reír de forma automática. Ya no puedes seguir sin mirar. Y mirar duele. Porque detrás del maquillaje del deber está el rostro de lo perdido. Las decisiones no tomadas. Las verdades silenciadas. Las versiones de ti que fueron archivadas para poder pertenecer. El despertar no es glorioso. Es brutal. Es darte cuenta de que llevas años fingiendo que estás bien. Que has llenado tu agenda para no oírte. Que has decorado tu vida para que nadie note el vacío que habita en el centro. Y justo ahí, cuando todo parece crudo, se abre una pequeña puerta. No hacia afuera, sino hacia adentro. Una grieta por la que se cuela un tipo de luz diferente. No es luminosa, pero es honesta. Te das cuenta de que pensar por uno mismo no es un lujo, es una necesidad vital. Que el silencio no es ausencia, sino presencia. Que la introspección no es debilidad, sino fortaleza en construcción. Comienzas a recuperar algo que no sabías que habías perdido, tu capacidad de cuestionar. Y con ello, tu capacidad de sentir verdaderamente. No lo que debes sentir, sino lo que sientes, sin censura. Empiezas a notar que muchas de las respuestas que dabas eran aprendidas, no descubiertas. Y que muchas de las cosas que decías que querías, en realidad, no eran tuyas. Este proceso es solitario. No porque estés aislado, sino porque nadie puede recorrer tu interior por ti. Nadie puede enfrentarse a tus verdades escondidas. Nadie puede sostener el espejo sin que tiembles. Y en ese espejo no ves un fracaso. Ves un sobreviviente. Ves a alguien que hizo lo mejor que pudo dentro de un sistema que nunca tuvo como prioridad su plenitud. Ves a alguien que aún está dispuesto a buscar algo más. El dolor ya no es enemigo. Se vuelve maestro. Ya no lo rechazas, lo escuchas. Porque entiendes que detrás de cada molestia hay un mensaje. Detrás de cada ansiedad, una desconexión. Es ahí donde descubres que hay algo sagrado en el vacío. Que no todo lo que duele es malo. Que a veces lo que duele es lo que te salva de seguir dormido. El vacío ya no es ausencia. Es espacio. Y el espacio puede ser ocupado por algo nuevo. Algo que no venga del exterior, sino que brote desde lo profundo. No se trata de cambiar de trabajo, de ciudad, de pareja, aunque eso ocurra. Se trata de cambiar la dirección de la búsqueda. De dejar de mirar hacia afuera esperando respuestas que solo se encuentran adentro. Ese giro es revolucionario. Porque el sistema fue diseñado para mantener tu atención afuera. En la imagen, en la competencia, en la validación. Mirarte a ti mismo es romper el juego. Y cuando rompes el juego, te das cuenta de que el sentido no es algo que se encuentra en el mundo. Es algo que se cultiva en la conciencia. En cómo decides vivir, sentir, pensar. Entonces, todo lo que antes parecía normal comienza a parecer absurdo. Las horas de trabajo excesivas, las relaciones sin profundidad, las metas impuestas, los silencios incómodos. No te vuelves superior a los demás, te vuelves más humano. Más vulnerable. Más sensible. Más dispuesto a no fingir. Y en esa honestidad, empieza a emerger una nueva forma de habitar la vida. No es más fácil. Es más real. Y esa realidad, aunque cruda, es tuya. No prestada. No impuesta. No editada para gustar. Sino sentida, pensada,
vivida desde adentro. Aparece la incomodidad social. Porque el que despierta incomoda. Ya no sigues los guiones. Ya no haces reír por compromiso. Ya no dices sí tan fácilmente. Y eso, al sistema, no le gusta. Pero tú comienzas a amarlo. No el rechazo, sino la coherencia. Comienzas a disfrutar el silencio porque ya no le temes. A valorar la soledad porque ya no te aplasta. Y así, poco a poco, reconstruyes una relación contigo. Una que no esté mediada por el rendimiento ni la aprobación. Una donde puedas decir, esto es mío, esto es verdadero. El despertar no trae respuestas, trae preguntas más honestas. Ya no buscas fórmulas, buscas coherencia. Ya no persigues metas ciegas, trazas caminos con intención. Dejas de coleccionar momentos que se ven bien y empiezas a buscar experiencias que se sienten bien. Dejas de actuar y comienzas a habitar. Y al habitarte, algo en ti se acomoda. No porque todo se resuelva, sino porque al fin estás contigo. Al fin eres testigo de ti, sin juzgar, sin huir, sin mentir. Descubres que la transformación no comienza cuando cambias tu vida, sino cuando la ves con otros ojos. Cuando te das permiso de decir, esto ya no me representa. Ese permiso es revolucionario. Es el momento en que dejas de obedecer por costumbre y empiezas a crear por conciencia. No te rebelas contra todo, pero sí contra lo que te deshumaniza. Porque ya no estás dispuesto a traicionarte para encajar. Ya no estás dispuesto a silenciar tu voz para sostener una imagen. Ya no estás dispuesto a vivir anestesiado. Y entonces, el sistema pierde fuerza. No porque haya desaparecido, sino porque tú has dejado de alimentarlo con tu ceguera. Has decidido mirar, aunque duela. En ese mirar nace el coraje. No el coraje de cambiar el mundo de inmediato, sino el de cambiar tu manera de estar en él. De habitarlo desde otro lugar. Y en ese lugar, todo es más lento, más incierto, pero más tuyo. Ya no se trata de tener razón, sino de tener raíz. Ya no se trata de ser más, sino de ser tú. El despertar es incómodo, pero también es liberador. Porque aunque todavía no sepas qué sigue, al menos sabes que no quieres volver a dormirte. Y con esa lucidez, con ese temblor que anuncia algo nuevo, comienzas a caminar distinto. No más rápido. No más fuerte. Solo más consciente. Porque ahora sabes que tu sufrimiento no era debilidad. Era un llamado. Una forma en que tu alma te pedía regresar a casa. Y has comenzado a escuchar. La verdadera transformación no se mide en aplausos, ni en medallas, ni en metas cumplidas según las normas del mundo. Se mide en el silencio que uno empieza a disfrutar. En la capacidad de estar solo sin sentirse vacío. En el valor de sostener una mirada sin esquivarla. Reintegrarse no es volver al sistema, es volver a uno mismo. No hay atajos para ese regreso. No hay gurús ni métodos express que puedan sustituir la experiencia directa de comenzar a vivir desde dentro hacia afuera. La vida que empieza cuando uno deja de cumplir y comienza a habitarse no tiene una receta, pero sí tiene una dirección, la de lo verdadero. Y lo verdadero suele ser simple, pero no por eso fácil. Lo verdadero es lento, y eso ya es una forma de rebeldía en un mundo que exige velocidad. Volver a uno mismo implica desaprender lo urgente y reaprender lo esencial. Aprender a escuchar sin interrumpir. A mirar sin juzgar. A estar sin tener que demostrar nada. El alma no grita, susurra. Y para oírla hay que detenerse, aunque sea por un instante. Porque ese instante puede ser el punto de inflexión que dé sentido al resto del camino. Reconectarse no es una iluminación repentina. Es una práctica diaria, casi artesanal, de volver a lo que importa. Volver a la palabra sentida, al gesto sincero, al abrazo que no se da por protocolo, sino porque nace desde un deseo honesto de vincularse. En un mundo que convierte todo en producto, decidir ser simplemente humano es revolucionario. No humano eficiente, ni humano rentable, ni humano deseable. Humano, con todo lo que eso implica, fragilidad, ternura, contradicción, verdad. Cuando dejamos de fingir, comenzamos a vivir.
no como héroes, sino como personas dispuestas a mirar la vida a los ojos, incluso cuando duele. Y en ese mirar sin filtros aparece un tipo de belleza que no puede ser editada. El tiempo lento no es una pérdida. Es un espacio donde lo auténtico puede brotar. Sin apuros, sin presiones, sin guiones. Es en ese tiempo donde el pensamiento puede profundizarse y donde la presencia deja de ser una idea para convertirse en vivencia. La pausa no es el final del camino, es la condición para que haya camino. Solo cuando dejamos de correr podemos darnos cuenta de si estamos yendo a donde queremos o simplemente seguimos la corriente por miedo a quedarnos atrás. Las relaciones profundas no se construyen desde la prisa. Requieren atención, presencia, vulnerabilidad. Requieren deshacerse de las máscaras y permitirse ser visto. Y eso solo ocurre cuando uno se reconcilia con su propio reflejo. La autenticidad no es una estética, es una postura frente a la vida. Es elegir ser uno mismo aunque eso implique perder aplausos. Es renunciar a lo que no resuena, incluso si es popular. Es habitarse aunque eso signifique dejar de encajar. El sentido no es algo que se encuentra en los libros de autoayuda ni en frases motivacionales. Es algo que se construye desde el dar. Desde el acto profundo de ofrecer lo que uno es, sin expectativas, sin manipulación, sin adornos. Cuando damos desde ese lugar, no para ganar afecto sino porque no sabemos vivir de otra forma, descubrimos que lo más valioso no es lo que obtenemos, sino lo que compartimos. El sentido emerge no de acumular, sino de entregar. El sistema quiere que creamos que el sentido está en lo que conseguimos. Pero lo más sagrado de la vida siempre ha sido invisible, la mirada que contiene, la palabra que sostiene, el gesto que no busca nada a cambio. Una vida con sentido no es una vida sin dolor. Es una vida donde incluso el dolor tiene lugar. Donde las lágrimas no son un obstáculo, sino una vía de expresión legítima. Donde fallar no es fracasar, sino explorar. Volver a lo humano no es retroceder, es avanzar en otra dirección. Es permitir que el alma tenga voz en una conversación dominada por métricas. Es recordar que el silencio también comunica y que la quietud también transforma. Cuando dejamos de medirnos por lo que logramos, empezamos a valorarnos por lo que somos. Y eso es el inicio de la dignidad. No la dignidad del orgullo, sino la del reconocimiento interior. Esa que nadie puede dar ni quitar. No se trata de negar la realidad del mundo, sino de elegir cómo queremos habitarla. De decidir que sí queremos sostener y que ya no. De distinguir entre lo que nos pertenece y lo que solo nos fue impuesto. La autenticidad como forma de rebeldía no se grita, se vive. Se nota en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. En la valentía de sostener lo que sentimos aunque nadie lo celebre. En la fidelidad a uno mismo incluso cuando el resto aplaude lo contrario. No hay mayor alivio que sentir que uno ya no debe fingir. Que puede llorar sin disculparse, reír sin permiso, dudar sin culpa. En ese espacio comienza a tejerse una forma de libertad que no cabe en eslogans ni en promesas vacías. El vínculo humano es el antídoto más poderoso contra la deshumanización. Estar con otros desde la verdad nos recuerda que no somos objetos. Que aún existe la ternura, la empatía, la solidaridad sin cálculo. Pero para llegar ahí, hay que transitar la incomodidad de estar con uno mismo. De enfrentar los vacíos sin taparlos. De sostener el temblor hasta que se convierta en raíz. Nada florece sin pasar por el invierno. Nada verdadero surge sin pasar por la noche oscura. Y ese es el mensaje que la vida sigue susurrando: no temas al vacío, porque es el útero del nuevo sentido. Las respuestas no llegan como certezas, sino como intuiciones. Como voces suaves que emergen en medio del ruido cuando uno se atreve a bajar el volumen del mundo. Es posible vivir con menos, pero más lleno. Con menos cosas, pero más alma. Con menos planes, pero más conexión. No es una fórmula, es una invitación. A desacelerar. A escuchar. A volver. Volver a la mirada. Volver a la pausa. Volver al cuerpo. Volver a la experiencia directa. A lo que no necesita ser mostrado para ser valioso. El alma no entiende de métricas.
Solo reconoce lo que es verdadero. Y cuando lo encuentra, se aquieta. Se arraiga. Se expande. Esa expansión no se ve, pero se siente. Es como respirar hondo después de mucho tiempo. Tu dolor no es señal de fallo. Es señal de vida. De que todavía hay algo dentro que no se ha rendido. De que aún puedes sentir. Aún puedes amar. Aún puedes reconstruirte. No estás solo en este camino. Otros también han sentido lo mismo. También han despertado en medio de la noche preguntándose si esto era todo. También han buscado algo más allá de lo inmediato. La diferencia no está en no sufrir. Está en decidir qué hacemos con ese sufrimiento. Si lo ignoramos o lo escuchamos. Si lo tapamos o lo integramos. Si lo negamos o lo honramos como parte de nuestro viaje. La vida tiene espacio para todo. Para la caída y para el renacer. Para la herida y para la sanación. Para la pérdida y para la construcción de sentido. Pero solo si nos damos permiso de vivirla sin negar ninguna de sus partes. No hay una sola forma de sanar, pero sí hay una condición necesaria, la honestidad. El coraje de decirnos la verdad, aunque duela. De mirarnos con compasión, aunque nos sintamos rotos. Ese coraje es un acto silencioso. Nadie aplaude el momento en que decides dejar de fingir. Pero ese momento marca un antes y un después. Porque es ahí donde empieza tu verdadera historia. La historia que no se escribe con metas ajenas, sino con pasos propios. Que no busca aprobación, sino autenticidad. Que no pretende ser perfecta, sino real. Y en esa realidad, la vida se vuelve más densa, más intensa, más viva. No más fácil, pero más tuya. Más habitable. Más digna de ser vivida sin anestesia. Este es el llamado final, no estás roto. Estás despertando. No estás fallando. Estás sintiendo. No estás perdido. Estás dejando de seguir mapas que no eran tuyos. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti aún cree en otra forma de estar en el mundo. Una forma más lenta, más profunda, más humana. Esa fe, aunque frágil, es suficiente para empezar de nuevo. Y ese comienzo, por más pequeño que parezca, es sagrado.